Hola, bienvenidos a nuestro ciclo de charlas internacionales, ciclo con personalidades destacadas. Hoy tenemos con muchísimo gusto el especial de Suiza en el marco de la conmemoración del Día Nacional de Suiza, que fue el 1 de agosto y se festeja todos los 1 de agosto de cada año. Este ciclo está organizado por la Comisión de Acción Cultural del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hoy tenemos el inmenso honor de recibir al señor embajador de Suiza en la República Argentina, Su Excelencia Don Heinrich Schellenberg, junto a su señora esposa Grisel Sandoval Schellenberg. Con mucho placer agradecemos nuevamente que haya aceptado nuestra invitación para mantener una charla con la periodista del ciclo, Alejandra Boada, a quien también le doy la bienvenida y le agradezco que se haya sumado en este ciclo. Y antes de dar comienzo a tan y tan esperada charla, me permito dar una reseña y presentar al señor embajador una reseña de su biografía, tanto del señor embajador como de la señora embajadora, su esposa. El señor embajador de Suiza en la República Argentina, Su Excelencia Don Heinrich Schellenberg, nació en Zúrich en el año 1964. Obtuvo su licenciatura en Derecho de la Universidad de Zúrich en el año 1988. Después de haber egresado en el año 1991 en el Departamento Federal del Ministerio de Asuntos Exteriores, cursó su formación diplomática en México y Ginebra. A partir del año 1993, trabajó en la sección de Derecho Internacional Público en Berna. En el año 1998 fue trasladado en calidad de primer colaborador a la Embajada de Suiza en Bangkok, que cubre Tailandia, Myanmar, Laos y Camboya. A partir del año 2001, el señor embajador fue primer colaborador en la Embajada de Suiza en Estocolmo. De regreso en el Departamento Federal en el año 2004, ejerció como jefe adjunto de la División Política Sexta, Suizos en el extranjero, y obtuvo a cargo, entre otras cosas, de la gestión de crisis y de las recomendaciones de viaje del Ministerio. En el año 2007 fue trasladado a México en calidad de primer colaborador. A partir del año 2010 fue cónsul general de Suiza en Shanghái. Y desde el año 2014, embajador extraordinario y plenipotenciario de Suiza en el Reino de Arabia Saudita. En septiembre del año 2018 asume su nuevo cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de Suiza en la Argentina. Muchísimas gracias, señor embajador. Y ahora sí, voy a dar una leve reseña de la señora Grisel Sandoval Schellenberg, que es licenciada de Administración, actualmente es la presidente de los embajadores por la discapacidad dentro del Foro Internacional de la Discapacidad, además de trabajar como terapeuta holística y profesora de yoga. También está cursando un posgrado en psicología transpersonal integral. La señora embajadora comenzó a estudiar yoga hace 9 años, practicando diferentes modalidades en esta disciplina. En el año 2017 ha sido miembro de la Asociación Internacional de Profesores de Yoga, Yoga Alliance, 200 horas en Sukhothai, Arabia Saudita. En el año 2020 fue su segundo profesorado, 200 horas, Ser Interior Argentina. Y también en este año, en el 2020, fue directora de Embajadores por la Discapacidad. Y ahora sí, le doy paso a Alejandra para comenzar esta tan esperada charla. Muchísimas gracias. Gracias, Mirta. Bueno, ¿qué tal, embajador Schellenberg? Grisel Sandoval, un placer, ¿eh?
Hola, buenas tardes. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y esta oportunidad de dirigirnos a ustedes y a la audiencia y poder hablar un poco de nuestro país, de Suiza, y de las relaciones. Exacto. Muchas gracias, Grisel, también por estar acá presente, ¿no? Es un placer, al contrario, el gusto es mío. Muchas gracias. Justamente comentaba Mirta que el 1 de agosto fue el Día Nacional de Suiza y quería saber cómo se celebra en Suiza y cómo se celebró en la embajada. Pues en Suiza el 1 de agosto tiene una tradición relativamente reciente, no es un festejo, aunque celebramos una fecha muy remota, ¿no? En 1291, el 1 de agosto como fiesta nacional se introdujo solamente hace no tanto tiempo y de hecho la celebración está enfocada más bien en una especie de fogata que se organiza por la tarde del 1 de agosto con algunos festejos, con comida, etcétera, para conmemorar el 1 de agosto de 1291, que es cuando Suiza empezó a fraguarse. Los 3 cantones primitivos que se juntaron en aquel entonces, que son solamente una pequeña parte de Suiza hoy en día, se juntaron para iniciar el proyecto que terminó siendo la Confederación Suiza. Es un festejo, digamos, que depende mucho de cada cantón, porque Suiza no es un país homogéneo, es un país muy diverso, a pesar del tamaño reducido del país, es un país muy diverso y en cada cantón pues hay diferentes formas de festejar y no es un festejo así homogéneo, digamos. ¿Y qué es lo que habitualmente se come? ¿Hay algo tradicional? Incluso eso es depende mucho de cada cantón, ¿no? No tenemos, digamos, un plato nacional, a no ser que sea la fondue o la raclette, pero cada cantón tiene sus especialidades y come diferentes cosas. Sí, pero el arroz puede faltar, muchos fuegos artificiales también, banderas suizas, banderas cantonales. Hay una ceremonia de los lampiones que es muy linda entre los niños, que van caminando alrededor de la casa con banderitas suizas y con unas lamparitas que son como unos lampiones de papel con una velita y van caminando alrededor. Es muy lindo, es una tradición muy bonita. Grisel, veo que su acento es mexicano, ¿no? Así es, soy mexicana, sí. Y el embajador tiene un acento español de España. ¿Ha estudiado en España? No he estudiado en España, pero he pasado bastante tiempo en España, sobre todo porque tengo por parte de mi madre raíces españolas. Ah, muy bien. Porque habla muy bien español, la verdad. Sí, me he criado con el español también. Sí. Grisel, quería saber, como esposa del embajador, me imagino que cuál es la tarea de organizar los eventos, las fiestas nacionales y eso dentro de la embajada, ¿es así? Sí, efectivamente, tenemos muchas recepciones, muchos eventos y mi tarea es de asistir a mi esposo en todo este tipo de organización, planificación de los eventos. Tenemos aproximadamente 150 eventos al año que van desde un simple almuerzo con 2 comensales a cócteles con 60 o incluso eventos mayores ya como el del Día Nacional antes de la pandemia con 400 o 600 personas. Y es un trabajo que ahora tiene el nombre, que se conoce como organización de eventos. Antes no se conocía, entonces lo que tenemos que hacer es, como esposa de embajadores, el planificar las compras, la contratación de los mozos, el decorar la casa, decorar las mesas, hablar con el chef y ponerse de acuerdo en cuanto al menú que vamos a ofrecer. Hay que estar muy al pendiente de si algún invitado es celíaco, vegano,
Y es muy interesante porque uno tiene que ser muy creativo, uno tiene que ser muy flexible y siempre tener listo el plan B por si algo llegara a pasar. Por ejemplo, algún imprevisto de un invitado o dos de más, ¿no? Que nos haría reacomodar toda una mesa. Si hacemos un evento en la terraza y de repente hay lluvia o de repente hay un viento que se lleva copas, platos, o lo que nos pasó en Arabia Saudita, un evento en el que hubo tormenta de arena y que nosotros pues ni siquiera sabíamos, estábamos recién llegados a Arabia Saudita y cuando llegaron los invitados, nosotros habíamos planeado hacer todo afuera en una hermosa terraza donde habíamos acondicionado todo un saloncito y la mesa increíble y demás, y los saudíes llegaban y nos decían, ¿no sienten la arena? Ellos la sentían, nosotros no sentíamos nada, ni siquiera sabíamos que algo iba a pasar. Nosotros, no, todo bien, todo bien. No, porque sí se siente un poquito el polvo, eran muy sutiles. Y de repente se soltó y vino una capa de arena que nos hizo meter todo corriendo a la casa y hubo que limpiar cubiertos, platos, vasos para quitarle esa capa de arena que efectivamente se había formado. Y bueno, tomó tiempo y hubo que salir del evento, pero fue muy gracioso, ellos se reían, pero Fue el bautismo. hay El bautismo en muchas árabe. anécdotas, exactamente. Hablando del chef y la comida, ¿dentro de la embajada hay un chef que es suizo o es argentino? En realidad hemos tenido de diferentes partes. Aquí tuvimos una chef que fue chilena, después tuvimos uno francés que regresó a su país y el actual es de origen suizo, es argentino de origen suizo. Tiene poco que empezar con nosotros, sí. Y bueno, y además tengo entendido que participan o tienen un foro o un grupo de esposas de embajadores, ¿puede ser? Sí, en realidad tiempo atrás había existido una asociación que se llamaba ADEA, que se desmanteló. Y ahora yo creé un grupo que se llama SEA, Cónyuges de Embajadores Acreditados en Argentina. En realidad es un grupo informal, es un grupo de contacto donde intercambiamos toda una serie de informaciones y que nos ha permitido coordinarnos para hacer diferentes donaciones. Por ejemplo, acabamos de hacer una donación al orfanato de Quilmes, y nuestros colegas también se organizaron para, por ejemplo, el esposo de la embajadora de Grecia fue junto con la esposa del embajador de Perú, fueron a ver a los chicos, a ver que estuvieran bien de salud, a llevarles juguetes, les llevamos chaquetas, y también apoyamos al foro de discapacidad y a otra ONG que se llama Monte Adentro, que está en el chat. En cuanto al SEA, el grupo que tenemos, junto con la iniciativa de dos colegas mías, sí. Ana Paula de la Embajada de Angola y de Mona Macramaya de la Embajada sí. de Egipto, y yo decidimos hacer paneles y ya tuvimos dos. Sí. Uno tuvo que ver con la mujer y la diplomacia, sí. Donde participaron las embajadoras de Costa Rica, de Irlanda, la directora artística del Malva y la embajadora Elsa Kelly. Y después organizamos otro panel, y en ese otro panel trató sobre migración. Tuvimos a la jefa del Departamento de Migración de OIM, sí. Y tuvimos a la esposa del embajador de Canadá, nuestra colega Erika Usher, que hablaron sobre migración. Y ahora próximamente en septiembre estamos planeando organizar una presentación más, otro panel, con el tema de salud. Y ahí tenemos 3 expositores, 3 panelistas, que son colegas nuestros que también van a presentar que van a aportar sus conocimientos. Muy bien. Embajador, hablando un poco de las relaciones, ¿cómo están las relaciones bilaterales entre Argentina y Suiza?
Las relaciones bilaterales siempre han sido muy buenas. Tenemos una relación cordial de larga data, lo cual tiene que ver, entre otras cosas, con la inmigración suiza muy fuerte que hubo en el siglo XIX a Argentina. En aquel entonces miles y miles de suizos emigraron de Suiza a Argentina. Y de hecho hoy contamos con una colectividad suiza de 16.000 en Argentina, pero además sabemos que hay muchos más argentinos que tienen raíces suizas, ¿no? Y han de ser cientos de miles de argentinos que tienen algún antepasado suizo. Muchos ya no han logrado conservar el pasaporte suizo, por eso la cifra de titulares de un pasaporte suizo es mucho más baja. Pero eso crea relaciones pues, históricas, estrechas. Luego, las empresas suizas también empezaron a establecerse en Argentina hace mucho tiempo. Hay empresas que llevan 100 años aquí en Argentina. En total contamos hoy con unas 80 empresas suizas que están establecidas en Argentina. Le dan trabajo a 20.000 personas. Es una estimación basada en encuestas que hemos hecho. Suiza es el 7º inversor en Argentina, es decir, somos un inversor muy importante, ¿no? Con ello creador de puestos de trabajo bueno, aportamos, ¿no?, al Producto Bruto Interno de Argentina. Las relaciones económicas, por eso, pues, son importantes, ¿no? También en ese contexto pues, hemos negociado un tratado de libre comercio entre Mercosur y EFTA. EFTA es un grupo de países europeos, del cual es parte Suiza. Bueno, somos 4 países, Suiza siendo el más grande de ellos. Y a finales del 2019 concluimos esas negociaciones para un tratado de libre comercio. Desde entonces estamos trabajando en la revisión legal, ¿no?, para poderlo, bueno, espero firmar, ¿no? Espero que lo podamos firmar algún día. Y bueno, por lo demás, hay cooperación entre Suiza y Argentina en foros multilaterales, en las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, etc. Es decir, en general las relaciones son muy buenas. Y por lo general, ¿qué es lo que exportamos e importamos entre Suiza y Argentina? Lo que más exportamos desde Suiza a Argentina son medicamentos. 60% de nuestras exportaciones, 60%, son medicamentos. Es el producto que más se exporta desde Suiza. La gente piensa que nosotros producimos sobre todo chocolate y queso. También lo producimos, ¿no? También tenemos relojes, también exportamos relojes, pero lo que exportamos más, ¿no?, y con gran diferencia, son medicamentos. Le siguen máquinas de textil, máquinas de herramientas, etc. Entonces, ese es el segundo rubro también hacia Argentina. El tercero vendría siendo efectivamente los relojes, ¿no? De Argentina a Suiza es en primer lugar metales preciosos, ¿no?, sobre todo oro. Importamos mucho oro desde Argentina y luego productos agrícolas como carne, como vino, ¿no? Nosotros tenemos un déficit con Argentina, es decir, Argentina exporta mucho más a Suiza de lo que importa desde Suiza. En Suiza hay vino, está el Pinot Noir y eso, ¿no? Sí, producimos mucho vino, pero lo vemos todos nosotros mismos. Sí, sí. Tiene que ver con 2 cosas. Producimos bastante, pero somos grandes consumidores de vino per cápita, de los países donde más vino se consume en el mundo, pero también importamos mucho, no nos alcanza con lo que producimos nosotros. Entonces importamos bastante vino también desde Argentina. La cuestión con el vino suizo es que la cantidad que se produce no es suficiente, por eso se consume en gran parte en Suiza, se exporta poco. Además, los precios son bastante elevados, ¿no? Los productos suizos en general no son baratos, son bastante caros, y pasa también con el vino. Y, por ejemplo, en cuanto a la relación calidad-precio, pues nos cuesta competir con los vinos argentinos, por ejemplo, ¿no?, que son mucho más asequibles con excelentísima calidad. Pero ahora, también exporta mucho vino argentino. Ahora, ¿es verdad que es muy caro vivir en Suiza? Sí, sí. Creo que sí es cierto. No es Sí. estereotipo. Sí, es de los países más caros.
del mundo. Sí, ¿no? Y hay ciudades más caras que otras, ¿no? Sí, aunque la diferencia no es tan grande, pero efectivamente hay ciudades, las ciudades más caras son Zúrich y Ginebra. Sí. ¿No? Son las más caras. Pero en Y sí, perdón. no, que justamente hablaban de que hay mucho queso, hay mucho chocolate, muchos relojes, hay muchas montañas. Es como el país del mucho, ¿no? Hay muchos lagos, hay muchos bancos también. ¿Qué recomendaciones nos darían para ir de viaje? En algunos casos le voy a pedir la opinión a Grisel, que va a saber qué podemos comprar y eso, pero si pudiésemos ir de viaje a Suiza, ¿qué recomendaciones nos dan? Además, Grisel también es más objetiva que yo. Yo siendo de Zúrich, yo soy de Zúrich, ¿no? De Zúrich. Y Sí. obviamente, pues para mí la mejor ciudad de Suiza es Zúrich. Ciudades muy bonitas en Suiza. Zúrich es la más grande, por supuesto. Es la más comercial, la más cosmopolita. Ginebra también lo es. Es un es cosmopolita, sobre todo a nivel diplomático, ¿no? Ginebra es la sede de las Naciones Unidas en Europa, con muchas misiones diplomáticas, etc. Pero Zúrich es la ciudad más grande, con diferencia, y es digamos, el motor económico de Suiza. Es una ciudad que ofrece una muy buena calidad de vida para los turistas, pues hay una serie de atractivos para hacer las compras, hay muchos museos muy buenos, tenemos una ópera de primera, la ópera de Zúrich es muy, muy buena. No es barata del todo, pero es de las mejores en el mundo. La ubicación de Zúrich es preciosa, junto a un lago, ¿no? Y en el fondo se ven los Alpes. Si no, ahora ya abstrayendo un poco de mi preferencia personal, la ciudad de Berna es muy atractiva porque tiene un casco antiguo medieval intacto. Un casco antiguo muy grande, es una ciudad medieval prácticamente conservada, tal cual, lo cual es muy atractivo. Además tiene un museo fabuloso de Paul Klee, el famoso artista suizo-alemán. Ya el edificio del museo es muy especial porque es así en forma de olas, un edificio construido por el famoso arquitecto italiano Renzo Piano. Luego está, bueno, la ciudad de Ginebra que ya he mencionado, también a orillas del lago con el Jet d'eau, salto del salto de agua. Yo creo que en general también hay muchos paseos que se pueden hacer en crucero en los diferentes lagos que son muy bonitos durante el día o durante la noche. Se puede hacer muchos paseos también en los cascos antiguos porque las ciudades en general son muy bonitas. Y también recuerden que está en la montaña. Entonces se pueden hacer muchas caminatas muy bonitas. Y el invierno es un paraíso de esquí. Es un cuento, ¿no? Sí. Cuento de hadas, siempre y Sí. cuando uno no tenga que exponerse demasiado al frío. Claro. Embajador, Pero, ¿ha ido a esquiar a Argentina, a Ushuaia, a Bariloche? Mendoza. todavía no he tenido la oportunidad. Me gustaría hacerlo, pero todavía no he tenido la oportunidad. Porque hay Normalmente, muchos suizos que vienen acá a entrenar. En la época de verano vienen acá a hacer entrenamiento, más que nada a Ushuaia, ¿no? así Y a es. las leñas Bueno, también a también, las tengo leñas. entendido. Las leñas también es un destino de esquiadores suizos para entrenarse. Sí. Luego Bariloche, efectivamente. Bueno, y ahora que visitamos esas ciudades, ¿qué comemos y qué tomamos? Mucho vino. Ajá. Mucho vino. Mucho ¿Queso? queso, siempre, sí, queso más Eso queso. sí, Muchos quesos, mucho chocolate. chocolate. Sí. Hay muchos chalés, es realmente un país muy romántico. Sí, las caminatas son hermosas durante el verano, en invierno realmente ir a un chalet con ese ambiente de invierno, con la fogata, con la chimenea, con una buena fondue, con una buena raclette, siempre es muy agradable.
Es muy bonito, realmente es muy romántico, lo recomiendo. En cuanto a la cocina, hay que tener en cuenta también que es muy regional, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora hemos hablado de la parte de habla italiana, el Ticino, que es una maravilla, ¿no? La ciudad de Lugano, los lagos del Ticino, los paisajes, y la parte de habla italiana, el Ticino, es como un pedazo de Italia en Suiza, ¿no? Y la cocina es muy italiana, del norte de Italia, ¿no? Con mucha pasta, con pizza, con polenta y muchas especialidades que son también, bueno, compartidas con el norte de Italia, con la Lombardía, ¿no? Luego, en la parte de habla francesa de Suiza, pues la cocina se orienta mucho más hacia Francia, ¿no? En la parte de habla alemana, pues somos una mezcla, pero con influencia germana o alemana, pero con muchos toques también franceses. Entonces, la cocina va variando mucho de un lugar a otro, pero hay una alta cocina muy, muy refinada, de influencia sobre todo francesa, diría yo. Y sí, vale la pena pues, probar las diferentes especialidades. En Zurich, voy a explicar rápidamente, vuelvo a Zurich, mi ciudad natal. Tenemos una especialidad que es la carne de ternera troceada con una salsa de champiñones. Y vino blanco. Vino blanco, de una salsa así de crema de champiñones. Delicioso. Y acompañada de patatas estilo suizo, que se llama Rösti, ¿no? En suizo alemán. Es la especialidad de mi ciudad, ¿no? De mi cantón, Sevilla. De la comida argentina, ¿qué es lo que más les gustó? ¿Qué es lo que más les atrajo? Pues el ojo de bife. Ah, sí. Lamentablemente no como carne, pero como mucho, bueno, cerdo, pollo, como de todo lo demás, pero me encanta el vino, me encanta pero la carne vacuna no, carne No, vacuna no, pero carne cerdo sí. No, Yo sí, lamentablemente. yo sí. Es lo mejor del mundo. Lo mejor Claro, del mundo es acá. mejor parte, me pierdo la mejor parte, definitivamente. Pero de todos modos disfruto mucho de todo lo demás. Sí, nos encanta el chimichurri. Ah, sí, sí. Sí, sí. Grisel, tengo entendido que sos profesora de yoga, ¿no? Sí, exactamente. Me imagino que sabrás que Argentina es uno de los lugares que más centros de yoga tiene, la ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Sí, exactamente, es impresionante, es la cuna Es del yoga impresionante. en Latinoamérica, diría. Así es que cuando llegué y que me enteré de la cantidad de centros que había, para mí fue una gozada. Inmediatamente me metí a un centro, hice mi segundo profesorado, sigo colaborando con ellos y finalmente yo abrí también mi propia escuela, así es que se llama... ¿Acá en Buenos Aires? ¿En Buenos Aires? Sí, ¿En dónde está ubicada? ¿En qué barrio? No, es en casa, es de forma privada, pero tengo todo un grupo al que les doy clase constantemente. Ya tenemos 2 años practicando, así es que muy contentos. Hace poco hablamos con el embajador de la India en Argentina y él dijo, ellos tienen la estadística, que era impresionante la cantidad de lugares de yoga que hay y hace años que es así en Sí, Buenos lo hablamos Aires. mucho. Justamente, él fue el que me dijo que era realmente la cuna de Latinoamérica y me dio mucho gusto. Y realmente la variedad de prácticas y de escuelas que hay es bastante impresionante. Sí, yo vine a conocer técnicas, por ejemplo, como Anusara, que desconocía y que me gustó mucho, sí. Muy bien. Embajador, quería, si por favor me puede contar de una manera simple, ¿cómo es el gobierno central? ¿Eso de que votan cada 3 meses puede ser? Es que no es tan simple el tema, entonces no sé cómo explicarlo de forma simple. Bueno, voy a tratar de reducirlo a su expresión más sencilla. Tenemos un sistema de gobierno con un gobierno que no es presidencial como el argentino, por ejemplo, o como se da aquí en el continente americano, sino que es un gremio de 7 integrantes, ¿no? Que conforman el gobierno suizo, ¿no?
la presidencia, ¿no? Entonces son 7 que se tienen que poner de acuerdo entre ellos, y la presidencia es un rol protocolar que va turnando, que va rotando cada año. Entonces cada año tenemos otro presidente, es uno de los 7. Al mismo tiempo, los 7, cada uno de ellos tiene una cartera. Por ejemplo, finanzas, o exteriores, defensa. Son 7 carteras. Es el gobierno más pequeño del mundo, ¿no? Pero es un gobierno en el cual están integrados 4 partidos. Es decir, está prácticamente, la oposición está también ahí metida. Es un gobierno con muy, bueno, digamos, de coalición, en cierto modo. Están representadas las diferentes regiones lingüísticas, ¿no? De los 7, 4 son de habla alemana, 2 de habla francesa y 1 de habla italiana, ¿no? Ahora, en el extranjero se preguntan cómo se entiende, ¿no? Si hablan 3 idiomas diferentes, ¿cómo se entiende? Luego las malas lenguas en Suiza dicen que en Suiza nos entendemos bien porque no nos comprendemos. Claro. Ahora, el gobierno funciona de forma plurilingüe, es decir, cada cual habla su idioma y todos tienen que entender el idioma de los demás, ¿no? Entonces se habla sobre todo alemán y francés, son los 2 idiomas principales. Entonces el gobierno, luego el parlamento es bicameral como acá, ¿no? Una cámara de diputados, una especie de senado, ¿no? Que representa a los cantones, como aquí las provincias. Y luego la otra particularidad del sistema suizo es, como ya he mencionado, como he insinuado, son los instrumentos de democracia directa, ¿no? Que le permiten al pueblo suizo intervenir de forma directa en la política. Por ejemplo, un grupo de ciudadanos suizos estiman que hay que hacer una nueva ley. Por ejemplo, prohibir la caza de lobos. Digo cualquier cosa, está completamente inventada. Pero ellos estiman que hay que prohibir la caza de lobos en Suiza. Lanzan la ley. Tienen que recaudar en 18 meses 100.000 firmas, ¿no? Si logran recolectar esas 100.000 firmas, esa propuesta de ley hay que someterla a votación popular. Todo el pueblo tiene que votar esa propuesta de ley, ¿no? Y si el pueblo suizo dice que sí, entra en vigor, ¿no? Al margen del Parlamento suizo. Es decir, aunque el Parlamento no esté de acuerdo, si el pueblo ha decidido que así es, ¿no? Luego, otro ejemplo, el Parlamento vota una ley, ¿no? Digamos, la prohibición de la caza de zorros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El pueblo, hay un grupo de ciudadanos que no está de acuerdo, entonces lanzan un referéndum contra esa ley aprobada por el gobierno suizo. Tienen que recolectar 50.000 firmas. Si lo logran, esa ley aprobada por el Parlamento suizo tiene que ser sometida a votación popular. Si el pueblo suizo dice que no, la ley no entra en vigor, a pesar de que el Parlamento la haya votado y la haya aprobado. Es decir, hay instrumentos que le permiten al pueblo suizo, a los electores, intervenir directamente en el proceso político, lo cual es bastante único en el mundo. Es algo que vivimos día a día. Cada 3 meses, cada 4 meses hay votaciones, tenemos que votar sobre diferentes temas, y eso existe tanto a nivel federal como a nivel cantonal también. Cada cantón tiene un sistema parecido que va variando ligeramente de un cantón a otro. ¿Es obligatorio votar? No, excepto en el cantón de Schaffhausen. Ahí tienen que votar. Pero eso también es una cuestión cantonal. Tenemos un sistema político muy descentralizado. Las atribuciones de los cantones, que vendrían siendo las provincias aquí en Argentina, son muchas, tienen muchas competencias, mucha autonomía. Entonces hay muchas cosas que los cantones deciden de forma completamente autónoma a su nivel. Hace unos años había una ley que existe todavía, que es la de tener un refugio nuclear o como si fuera un búnker por cuestiones de seguridad, y como que todas las casas tienen un búnker
especial para eso, y los que no lo hacen pagan un impuesto o algo parecido, y lo habían querido sacar eso, pero hace unos años propusieron sacarlo y dijeron finalmente que no. ¿Es así? ¿Existen estos refugios? Los refugios existen y de hecho hacen las veces hoy en día, sobre todo de cava o de sótano en las casas, donde se pueden almacenar cosas, ¿no? Pero están preparados para servir como refugios en caso de necesidad. Solamente que en muchos años, ¿no?, de historia, pues no nos han hecho falta nunca, ¿no? Por suerte no, Por pero suerte. sé que los controlan, que cada tanto hay que supervisarlos, que tengan alimentos, que tengan agua, que estén en buenas condiciones, aunque no los usen. Y si hay que hacer una nueva construcción, debería ir con un búnker adosado, digamos, en el sótano, ¿no? Pero creo que Exactamente. ya hay más búnker que habitantes. La Sí, verdad es la que capacidad, digo. no los he contado, así que no sé. Ya. Bueno, por lo que yo leí, la capacidad ya supera la cantidad de habitantes, ¿no? Así que están bien, están cubiertos. Sí, sí, sí. Y somos Bueno, y un pueblo muy previsor, Sí, ¿no? total. Siempre sí, pensando en el futuro y en la seguridad, también económica, social, etcétera. y además, bueno, la característica de Suiza es que es un país neutral permanentemente, ¿no? En todas las guerras siempre fueron neutrales, ¿no? Sí, efectivamente es un instrumento de política exterior muy importante que nos ha servido mucho a lo largo de la historia, nos ha permitido mantenernos al margen de conflictos que de haber entrado en esos conflictos, Suiza se hubiera desintegrado, sin lugar a duda, puesto que somos un país plurilingüe, pluriconfesional. Las guerras europeas siempre han sido religiosas o entre naciones-estado. Y, por ejemplo, la guerra de los 30 años entre católicos y protestantes, en Suiza somos católicos y protestantes, hay ambas confesiones, pues Suiza se hubiera desintegrado de haber participado. Las guerras franco-alemanas, ahí también, pues nosotros somos un país básicamente franco-alemán o germano-francés, ¿no?, con un elemento italiano también, pero la mayoría somos de habla alemana y luego hay una fuerte minoría de habla francesa. La rivalidad entre Alemania y Francia en Europa, pues de habernos involucrado en ese tipo de conflictos, Suiza hoy en día no existiría. Entonces ha sido un instrumento sumamente importante para garantizar la supervivencia de Suiza como país, ¿no? Y hasta la fecha mantenemos esa política de neutralidad, también siempre con la idea de poder ofrecer buenos oficios, poder mediar en conflictos entre países terceros, representar intereses entre países que han roto relaciones diplomáticas. Tratamos de interpretar nuestro rol de neutralidad de forma activa y siempre con el objetivo también de ser útiles a la comunidad internacional. Sí, hoy tuvo alguna reunión con la gente de economía del gobierno nacional, justamente para hablar un poco de cómo reactivar la economía en Argentina. Bueno, nuestra contribución a la reactivación de la economía argentina es modesta, es a través de nuestras empresas que están acá, que llevan años acá, están comprometidas con Argentina, como mencioné, han invertido mucho en el país y van a seguir aquí, ¿no? Y son parte, para mí, ¿no?, claramente son parte de la solución, ¿no? Con sus aportes importantes y con sus tecnologías, con su apertura hacia el extranjero, acceso a mercados, ¿no?, empresas suizas que producen en Argentina para exportar, etc. Yo creo que es un aporte importante, pero finalmente, claro, no deja de ser modesto dado el tamaño del país y la necesidad del país de reactivar su economía.
Sí, por último quería saber, ¿ustedes se pudieron vacunar? ¿Se vacunaron en Suiza? ¿Lo hicieron acá? ¿Cómo fue el sistema ese? Viajamos a Ah, Suiza para vacunarnos, sí. Sí, sí, nada más llegar nos pusieron la vacuna a nosotros y a nuestros hijos, y después de 3 semanas ya nos pusieron la segunda dosis y ya logramos regresar. regresar. Ah, muy Sí. bien, porque algunos embajadores tuvieron que esperar a que les toque la vacuna. El caso, por ejemplo, del embajador de Bélgica, no pudo ir a Bélgica. En otros casos sí han viajado, pero bueno, quería saber cómo era el sistema. Bueno, muy bien, me encantó haber hablado con ustedes, los felicito por la tarea que están llevando a cabo en todo este tiempo. ¿Les queda cuánto? Un año más, ¿no? En Argentina. En principio 1 año, pero eso pues lo tiene que decidir mi gobierno. Sí. Ellos disponen, nosotros proponemos y ellos disponen. ¿Hay que juntar firmas? Sí, 50.000. Yo voy a firmar para que lo dejen, para que se quede. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, embajador y bueno, Grisel Sandoval, muchas gracias por la entrevista. Muy amables los dos, ¿eh? De al nada, ha sido un contrario, ha sido un placer. placer. Gracias por la Muchísimas oportunidad. gracias. Bueno, a mí me quiero agradecerles una vez más. Estoy, como les dije al principio, feliz de que hayan participado de esta charla. Este va a ser un comienzo, tengo entendido, por todo lo que se vertió hoy en la charla. Estamos en un ámbito donde nuestras incumbencias, el profesional de ciencias económicas, podemos realizar en conjunto charlas que tengan que ver justamente con esto, con el comercio internacional, con las exportaciones, las importaciones, así que en el ámbito empresarial podemos quedarnos en contacto para charlar juntas y formar juntas o organizar juntas otros encuentros que tengan más que ver con las incumbencias y las relaciones internacionales. Así que solamente me queda agradecerles una vez más. Estoy en contacto y a disposición. Gracias también, Alejandra, fue muy cordial, muy linda, muy interesante la charla, y ahora solo me queda despedirme de todos ustedes hasta nuestro próximo encuentro, Dios mediante, que estén todos muy bien. Gracias a todos. Cariños. Chao, chao. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno. Adiós. Adiós.